Hoy es viernes 26 de septiembre del 2025 y estas son las verdaderas noticias que estremecen a Estados Unidos. En Filadelfia, joven perseguido y tiroteado frente a un bar. En Nueva York, hombre con 28 arrestos previos empuja a policía a vías del tren. En Alabama, ejecutan con gas nitrógeno a un hombre por asesinato en 1997. En Nuevo México, tiroteo mortal en residencia del noroeste de Albuquerque deja a un hombre muerto. Y en Texas, persecución policial en Houston termina con camión impactando complejo de apartamentos. Todo esto y más aquí en Puerto Rico Informa. Ahora comenzamos con las noticias. Un nuevo episodio de violencia armada estremeció anoche la ciudad de Filadelfia cuando un joven fue víctima de una brutal persecución y tiroteo mientras esperaba un Uber a las afueras de una barra de hookah. Según la policía, el ataque ocurrió poco antes de las 11 de la noche, donde la víctima quedó atrapada en una balacera que dejó el área marcada con más de 25 casquillos. El joven resultó herido de bala en una pierna y fue trasladado de inmediato al hospital, donde permanece ingresado en condición estable. El jefe de inspectores destacó que la víctima fue bien afortunada de que solo recibió un balazo porque la escena consiste en más de 25 casquillos de bala. En el fuego cruzado, al menos 2 vehículos estacionados en la zona también fueron alcanzados por los disparos, lo que refleja el alto riesgo al que estuvieron expuestos vecinos y transeúntes. Las cámaras de vigilancia de tiempo real de la policía captaron el momento exacto en que 2 hombres armados descendieron de un sedán oscuro, posiblemente un Honda, y comenzaron a disparar contra el afectado. La víctima, al darse cuenta del ataque, corrió desesperadamente hacia el norte, siendo perseguida a pie por los agresores, quienes no cesaron en detonar sus armas hasta que finalmente huyeron en el vehículo. Hasta el momento, las autoridades confirmaron que no se han realizado arrestos ni se han recuperado armas vinculadas al tiroteo. La investigación se mantiene activa y en manos de la policía de Filadelfia, que busca identificar a los sospechosos y esclarecer los motivos detrás de este atentado. Un grave incidente en el metro de Nueva York encendió las alarmas de seguridad pública luego de que un hombre de 28 años, residente de Manhattan, fuera arrestado y acusado de intento de asesinato tras presuntamente empujar a un agente de la policía fuera de servicio a las vías del tren. El hecho ocurrió ayer alrededor de las 7:30 de la noche en el andén de la línea L, ubicado en la intersección de la calle 14 con la Tercera Avenida, según informaron las autoridades. De acuerdo con el reporte policial, la víctima es un oficial de 24 años que acababa de concluir su jornada laboral en labores de seguridad durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El uniformado se encontraba esperando el tren cuando de forma repentina el sospechoso lo golpeó en la nuca o parte posterior de la cabeza y lo empujó hacia las vías. Milagrosamente, el oficial no fue arrollado por un tren en ese momento, aunque sufrió dolores de cabeza y cuerpo a causa de la agresión. Fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital donde se espera que logre una recuperación completa. El agresor fue detenido poco después del ataque y enfrenta un amplio pliego de cargos que incluyen intentos de asesinato, agresión, imprudencia temeraria, allanamiento ilegal y otros delitos relacionados. La policía detalló además que el sospechoso cuenta con un extenso historial criminal, acumulando 28 arrestos previos. Sin embargo, hasta ahora no está claro si existía algún vínculo previo entre el atacante y el oficial, ni qué motivó la violenta acción. La investigación busca esclarecer por completo lo ocurrido y garantizar que el acusado enfrente a la justicia. El estado de Alabama llevó a cabo la noche de ayer jueves una de las ejecuciones más controvertidas del país, utilizando gas nitrógeno como método letal contra Geoffrey Todd West, de 50 años, condenado por el asesinato de Margaret Parrish Berry durante un robo a una gasolinera en 1997. La ejecución tuvo lugar en el sur de Alabama, marcando la 6ª aplicación de este procedimiento en Estados Unidos y la 5ª en dicho estado, que desde 2018 autorizó
uso de nitrógeno como alternativa a la inyección letal. West fue sentenciado a muerte en 1999 tras ser hallado culpable por homicidio capital. Según los fiscales, el 28 de marzo de 1997, el acusado disparó a Berry, de 33 años y madre de 2 hijos, mientras yacía en el suelo detrás del mostrador de una gasolinera, con el fin de eliminar a la única testigo de robo. Durante el asalto se robó $250 guardados en una lata de galletas. Su entonces novia accedió a testificar en su contra a cambio de una condena de 35 años de prisión por su participación en los hechos. El juez a cargo de la sentencia reconoció en su momento que resultaba difícil condenar a muerte a un hombre tan joven, pero calificó el crimen como intencional, llevado a cabo al estilo de una ejecución. El jurado, por mayoría de 10-2, recomendó la pena capital, que fue aceptada por el tribunal. A pesar de no negar su responsabilidad, West expresó remordimiento en los días previos a su ejecución. También pidió perdón a la familia de la víctima. El caso dio un giro particular cuando uno de los hijos de Berry, llamado Will Berry, pidió públicamente al gobernador que conmutara la sentencia por cadena perpetua. West y Will Berry intercambiaron cartas e incluso solicitaron un encuentro antes de la ejecución, pero la petición fue rechazada por razones de seguridad. Finalmente, West fue ejecutado mediante el uso de gas nitrógeno, procedimiento que consiste en colocar una máscara en el rostro del recluso y obligarlo a respirar el gas puro, lo que provoca la muerte por falta de oxígeno. Antes de continuar, recuerda suscribirte a Puerto Rico Informa y dejar tu comentario. ¿Qué opinas de esta situación en Estados Unidos? Tu participación nos ayuda a crecer y seguir trayéndote la verdad. Y quédate pendiente porque todavía faltan más noticias importantes que tienes que conocer. El Departamento de Policía de Albuquerque, en Nuevo México, abrió una investigación de homicidio tras un tiroteo mortal registrado en horas de la madrugada en una residencia al noroeste de la ciudad. Según las autoridades, el suceso se reportó poco después de las 3 de la mañana, cuando varias llamadas al sistema de emergencias alertaron sobre un disturbio acompañado de disparos cerca de la intersección con la calle Ladera. Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de un hombre dentro de la residencia, confirmando que había recibido impactos de bala. La zona fue asegurada inmediatamente y se desplegó un amplio operativo policial para resguardar el perímetro, mientras los equipos forenses realizaban el levantamiento de evidencia. Los detectives de la unidad de homicidios de la policía asumieron el caso e iniciaron entrevistas a posibles testigos y vecinos de la comunidad para reconstruir los hechos que derivaron en el tiroteo. Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre la identidad de la víctima ni se citan sospechosos bajo custodia. La policía aseguró que continuará ofreciendo actualizaciones conforme avance la investigación y reiteró el llamado a cualquier persona con información relevante para que colabore en el esclarecimiento del caso. Un impresionante operativo policial convirtió un escenario de caos en la tranquilidad de zona Memorial al oeste de Houston, cuando una persecución terminó con un camión de carga estrellado contra un complejo de apartamentos. El departamento de policía informó que todo comenzó cuando agentes identificaron a un conductor con varias órdenes de arresto por delitos graves. Al intentar detenerlo, el hombre huyó a toda velocidad, desencadenando una peligrosa persecución que puso en riesgo a decenas de niños que regresaban a casa en un autobús escolar. Los residentes describieron escenas de pánico mientras las sirenas y los disparos resonaban en el vecindario. Durante la persecución, el sospechoso embistió vehículos oficiales en reversa, obligando a uno de los agentes a abrir fuego. La persecución culminó cuando el camión quedó atrapado contra la cerca del complejo de apartamentos, momento en que el hombre abandonó el vehículo e intentó escapar a pie. La brigada canina de la policía lo localizó escondido en el primer piso de una vivienda y logró arrestarlo. De acuerdo con las autoridades, el sospechoso, de poco más de 30 años y con un amplio historial criminal, intentó autolesionarse cortándose la muñeca tras ser capturado, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. 2 oficiales resultaron con heridas leves durante el operativo y también fueron llevados a un centro médico. El Departamento de Policía de Houston confirmó que el caso sigue bajo investigación para determinar si el sospechoso enfrentará cargos adicionales por los daños ocasionados, la evasión y los intentos de agresión contra los agentes.
La policía de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee mantiene activa una investigación tras un violento robo a mano armada ocurrido anoche en un área muy transitada por estudiantes y residentes. De acuerdo con el informe oficial, el asalto se produjo alrededor de las 9:30 de la noche, cuando dos individuos interceptaron a la víctima, la amenazaron con un arma de fuego y le exigieron entregar sus pertenencias bajo intimidación. Tras el ataque, los sospechosos huyeron rápidamente de la escena y fueron vistos por última vez dirigiéndose hacia el norte por un callejón. La víctima, aunque atemorizada, logró sobrevivir al incidente y brindó a la policía descripciones detalladas de los atacantes, lo que permitió difundir un boletín de alerta en la comunidad universitaria. El primer sospechoso fue descrito como un hombre de 20 y pocos años, de complexión delgada, con una estatura aproximada de 6 pies con 2 pulgadas. Vestía sudadera dorada, pantalones y portaba una pistola en el momento del robo. El segundo sospechoso, de alrededor de 20 años, fue visto usando una sudadera con un logo o imagen blanca en la parte frontal, además de pantalones y zapatos. La universidad emitió un aviso de precaución para que estudiantes y residentes extremen medidas de seguridad al transitar de noche y utilicen rutas iluminadas o servicios de acompañamiento disponibles en el campus. Un aparatoso accidente múltiple ocurrido durante la tarde en Colorado dejó al menos 6 personas lesionadas y trasladadas a hospitales locales, según confirmaron las autoridades. Hasta el momento no se ha detallado la gravedad de las heridas, pero la magnitud del choque obligó a un despliegue masivo de personal de emergencias en la zona. El siniestro se registró en la autopista I-25 en dirección sur, donde varios vehículos colisionaron por causas que aún no han sido esclarecidas. Equipos de rescate y agentes de la policía acudieron de inmediato al lugar para asistir a los heridos y coordinar las labores de rescate. Debido a la magnitud del choque y a los trabajos de atención y peritaje, la I-25 en dirección sur fue cerrada y las autoridades advirtieron que permanecerá clausurada por un periodo prolongado. Este cierre provocó un intenso congestionamiento vehicular en la zona, por lo que se recomendó a los conductores buscar rutas alternas mientras se completa la investigación y la limpieza de la vía. El departamento de policía informó que el caso continúa bajo investigación para determinar cómo se originó la colisión y si hubo factores de exceso de velocidad, distracción o fallas mecánicas involucradas. Anoche se registró un fuerte accidente en el sureste de Washington, D.C., en el que resultaron heridos 2 agentes de la Policía de Parques de Estados Unidos y un alguacil, después de que un conductor ignorara un semáforo en rojo y chocara contra la patrulla en la que viajaban. El impacto ocurrió alrededor de las 11 de la noche, justo en la frontera entre Washington, D.C. y Maryland, según confirmaron las autoridades. De acuerdo con el informe preliminar, los 2 agentes y el alguacil se encontraban dentro del vehículo oficial en el momento del choque, que fue provocado cuando el conductor del otro automóvil cruzó la intersección sin detenerse ante la señal de tránsito. El impacto fue lo suficientemente violento como para requerir la intervención inmediata de equipos de emergencia, que trasladaron tanto a los oficiales como al conductor responsable a hospitales cercanos. Los 3 uniformados y el conductor permanecen en condición estable y las lesiones no se consideran de peligro para la vida, aunque continúan bajo observación médica. El departamento de policía confirmó que la investigación está en curso para esclarecer los detalles del accidente y determinar posibles cargos contra el conductor, cuyo nombre no fue divulgado de inmediato. Se espera que en las próximas horas se brinden más actualizaciones oficiales, mientras las autoridades analizan el material de vigilancia de la zona y los reportes de tránsito. Un grave accidente de tránsito se registró durante la tarde en el este de Boston, cuando una persona fue atropellada por un vehículo, lo que provocó una rápida movilización de la policía y de los equipos de emergencia. De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, la víctima sufrió lesiones que ponían en peligro su vida y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde permanece bajo atención crítica. La policía confirmó que el conductor involucrado permaneció en el lugar de los hechos tras el impacto, y hasta el momento no se han realizado arrestos. Aunque la investigación se encuentra en curso, no se ha revelado qué pudo haber provocado el accidente ni factores como exceso de velocidad, distracción o condiciones del tránsito influyeron en el atropello. La escena del accidente obligó a las autoridades a acordonar completamente el área, generando cierres viales significativos. Agentes de la Unidad de Reconstrucción de Accidentes trabajan para recopilar evidencia, revisar cámaras de seguridad y levantar información de testigos presenciales. Las autoridades han señalado que continuarán la investigación para determinar responsabilidades.
Una grave colisión múltiple ocurrida durante la mañana en Utah dejó a una joven de 18 años en estado crítico, según informó la policía. El accidente se registró a las 6:55 de la mañana en un área de alto tránsito en horas matutinas. De acuerdo con el reporte preliminar, en el choque estuvieron involucrados 3 vehículos. La joven de 18 años resultó con heridas de extrema gravedad y fue trasladada de urgencia a un hospital cercano donde permanece bajo cuidado crítico. Afortunadamente, enfermeras que transitaban por la zona al momento del accidente intervinieron de inmediato y prestaron primeros auxilios a los afectados, lo que permitió estabilizar la situación antes de la llegada de los paramédicos. Los demás conductores involucrados en la colisión permanecieron en la escena y colaboraron en todo momento con las autoridades. La policía indicó que la investigación continúa abierta para determinar las causas del siniestro, analizando factores como velocidad, condiciones de la vía y posibles distracciones al volante. El accidente obligó a cerrar parcialmente el tránsito en ambos sentidos, que quedó reducido a un solo carril, generando congestión vehicular en la zona durante varias horas. Un accidente registrado en la tarde de hoy en California, en la autopista 405, dejó herido a un agente de la policía en motocicleta del departamento de policía, provocando además un fuerte congestionamiento vehicular en la zona. De acuerdo con la información oficial, el agente, que se encontraba fuera de servicio pero conducía una motocicleta asignada al departamento, regresaba a su hogar cuando ocurrió el accidente. Aunque no se han revelado los detalles sobre la causa del siniestro, el impacto fue suficiente para interrumpir el tránsito en plena hora de alta circulación. El oficial resultó con heridas leves y fue atendido por personal médico en el lugar antes de ser trasladado para recibir observación, aunque la policía aseguró que se espera su recuperación completa. El accidente obligó al cierre de todos los carriles de la autopista 405 en dirección sur, mientras los investigadores realizaban el peritaje, lo que generó un extenso embotellamiento que afectó a miles de conductores. La investigación continúa abierta para esclarecer cómo se produjo el choque, mientras las autoridades recordaron a los conductores la importancia de mantener precaución al circular cerca de motociclistas, especialmente en autopistas de alto tránsito como la 405. Una situación alarmante se vivió la mañana de hoy en Connecticut, cuando una niña de apenas 4 años cayó desde la ventana del segundo piso de un edificio de apartamentos ubicado en la calle Magnolia. Según detalló la policía, el incidente ocurrió poco después de las 9:30 de la mañana, lo que provocó la movilización inmediata de unidades de emergencia hacia el lugar. Al llegar, los oficiales encontraron a la menor consciente y sin lesiones visibles, aunque por protocolo y como medida preventiva fue trasladada a un hospital cercano para una evaluación médica más completa. Hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre las circunstancias en que la niña logró acceder a la ventana, ni si algún adulto se encontraba presente al momento de la caída. El caso está bajo investigación para determinar si se trató de un accidente doméstico o si existieron factores de descuido. Este tipo de incidentes suele generar advertencias por parte de las autoridades y organizaciones comunitarias respecto a la importancia de asegurar ventanas y balcones en hogares donde residen niños pequeños, ya que caídas de esta naturaleza pueden tener consecuencias graves o incluso fatales. La policía no ha informado de posibles cargos ni acciones legales, pero continuará indagando en el entorno familiar y en las condiciones de seguridad del edificio residencial. Mientras tanto, la menor permanece bajo observación médica para descartar cualquier lesión interna o complicación posterior. Un macabro hallazgo mantiene en alerta a las autoridades de San Antonio, en Texas, luego de que el médico forense confirmara la identidad de los restos humanos encontrados el pasado 15 de septiembre en la calle San Jacinto. La víctima fue identificada como Austin Thomas Wirosdick, de 30 años, aunque hasta el momento no se ha determinado la causa exacta de muerte. De acuerdo con el informe policial, el descubrimiento inició cuando residentes de la zona alertaron sobre la presencia de un cráneo en las inmediaciones. Al llegar al lugar, los oficiales aseguraron el área y durante el levantamiento de la escena localizaron otras partes pequeñas que correspondían al mismo cuerpo. La escena generó una amplia movilización de unidades forenses y detectives, quienes trabajaron varias horas recolectando evidencia en el perímetro. El forense confirmó la identidad del hombre, pero precisó que aún falta concluir por análisis toxicológicos y de autopsia para esclarecer cómo perdió la vida. La policía de San Antonio indicó que la investigación permanece activa y no se descarta ninguna hipótesis, incluyendo la posibilidad de un crimen violento, aunque por ahora no se han divulgado detalles adicionales sobre sospechosos o circunstancias que rodearon la muerte.
Un ex oficial del Departamento de Policía de Miami-Dade, identificado como Paul Flotti, de 39 años, fue arrestado tras un insólito incidente en el que intentó hacerse pasar por policía utilizando su antigua placa. Agentes respondieron a una llamada que alertaba sobre un hombre estacionado en la entrada de una vivienda, mientras decía estar buscando a una niña pequeña. Al llegar a la escena, los oficiales encontraron a Flotti dentro de una camioneta, quien inmediatamente afirmó ser parte de Miami-Dade y aseguró que trabajaban junto a los alguaciles de Estados Unidos en la localización de una menor desaparecida, cuyo teléfono celular supuestamente había emitido señal en la zona. Según narró, no se encontraba en un vehículo oficial porque la menor había huido de la policía, aunque más tarde admitió que la supuesta niña ni siquiera estaba registrada formalmente como desaparecida. El encuentro inicial quedó grabado en la cámara corporal de los agentes, donde se observa a Flotti respondiendo preguntas y entregando credenciales. Sin embargo, la oficina del sheriff confirmó posteriormente que tras una investigación más profunda, se determinó que ya no era miembro activo de la policía de Miami-Dade, ni de ningún grupo de trabajo federal, pues había sido despedido del departamento a inicios de este mismo año, por causas que no fueron detalladas públicamente. Ante la incongruencia de su relato y las sospechas de suplantación, la investigación se intensificó y culminó con la emisión de una orden judicial de arresto. Pocas horas después del primer contacto, agentes irrumpieron en una residencia donde se encontraba Flotti. En el video del arresto se lo observa salir de una habitación y recibir instrucciones claras de tirarse al suelo y colocar las manos en los costados. Los agentes le informaron que existía una orden por suplantación de un oficial de la ley. La oficina del sheriff confirmó que Flotti fue ingresado en la cárcel local bajo el cargo de hacerse pasar por un oficial de policía. Durante los interrogatorios, él mismo alegó que había entregado sus antiguas credenciales por costumbre y por error, e incluso afirmó que cuando dijo ser policía lo hizo accidentalmente. Sin embargo, la investigación oficial encontró documentación que sugiere que en realidad trabaja como investigador privado, posiblemente involucrado en una pesquisa relacionada con seguros, lo cual explicaría su presencia en el área. Gracias por ver las noticias, no olvides suscribirte, comentar, dejar tu like y compartir este video en tus redes sociales. Tu apoyo es fundamental para mantener informado a Estados Unidos y llegar a más personas cada día.